Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Tech. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante para mí y es cómo un mentor puede ahorrarte un montón de años de carrera. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con dos invitados y vamos a estar analizando las dos caras de la moneda, tanto la persona que funge de mentora como el pupilo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esas dos perspectivas, cómo juegan ahí, qué cariño, qué vínculos se generan ahí y por qué es que puede llegar a ser tan valioso tener un mentor. La Hora del Tech. Prepara tu bebida favorita y disfruta de este viaje donde vamos más allá del código y los datos. Por un lado tenemos a Valentina Botero, es una ingeniera electrónica de profesión, pero se convirtió en ingeniera de datos. Esta mujer inició sus prácticas profesionales en una compañía de datos y en cuestión de más o menos un año, año y medio, ya podría decir uno que pasó la barrera del junior. Entonces la verdad es un tiempo muy corto, por eso traemos esta historia aquí pues como a colación. Y tenemos a Cristian Moreno, que si bien no es el encargado de que esto sucediera, fue parte fundamental de esta transición. O sea, definitivamente creo yo que sin Cristian no hubiera podido en este momento estar hablando con esta Valentina que estoy hablando. Entonces, Cris, Valentina, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Todo excelente. ¿Hace cuánto no se veían? Hay 15 días más o menos. 15 días por la reunión de la empresa, pero antes de eso un rato largo. Sí. Aquí voy a dar un pequeño spoiler y es que, claro, ya Cris y Valentina no trabajan juntos, ya rompieron su relación. ¿No les parece muy triste? O ya estás feliz de que no tengas a Valentina detrás. No. Yo creo que cada uno tiene que continuar su camino profesional y es muy rico uno estar con la gente con la que uno camella sabroso, con la que uno tiene muy buena relación personal, pero enriquece mucho iniciar otros proyectos. ¿Por qué? Porque se da cuenta de lo que uno hace mal. Esto lo puedo hacer mejor, esto no, esto estuvo perfecto, porque uno tiene que entender que hay un contexto técnico netamente de cómo hacer las cosas y otro de negocio también, qué alcances, qué equipos. Entonces esa oportunidad de salir es muy valiosa y eso lo enriquece a uno mucho como profesional. Yo haría como el símil incluso a cuando uno culturalmente visita otro país. Tenés la posibilidad de ver algo completamente diferente y es algo a lo que es como si te abriera una nueva conexión neuronal. Es algo de lo que ya incluso hemos hablado aquí en el podcast y me parece súper valioso uno siempre estar como mirando otras perspectivas de todo, de la vida, del trabajo y demás. Y ahí pues hablando también un poquito de Cris también es ingeniero electrónico, pero se sumergió pues en el mundo de los datos ya hace unos cuantos años, hace un par de años, sin decirle viejo pues al Cris, ¿no? Ya un ratico, sí. Sí, ¿y cómo fue esa transición al mundo de los datos? Es curioso porque no es una transición en sí, decir yo hacía software y me pasé a datos, más bien fue una transición de ser ingeniero electrónico a ser ingeniero de datos. O sea, manejabas hardware. Sí, desde la universidad cuando participé en proyectos en grupos de investigación y digamos que en mis primeras experiencias laborales trabajé netamente con hardware, algo de Python, pero en paralelo mientras eso pasaba, a mí siempre me gustó mucho el tema del análisis estadístico de los datos y yo hacía esos proyectos por aparte y en el grupo de investigación tuve la oportunidad de que me abrieran un espacio, aprendí de eso y claro, sí, en un punto fue como, bueno, sigo mi carrera como ingeniero electrónico, pero cuando se me presentó la oportunidad como de volver a tocar datos, dije, bueno, por aquí es y eso va a ser ya un ratico. La pasión siempre lo llama a uno, ¿no? O sea, al Sí. final siempre hay como una llamita que lo va moviendo a uno y si uno no tiene eso en el momento, siempre lo va buscando, directa o indirectamente. De hecho, en el momento que uno tiene que tomar esas decisiones, yo me acuerdo muy bien que con mi pareja y con mis amigos hicimos un ejercicio muy curioso que fue, nos sentamos, porque para mí era muy difícil en su momento tomar la decisión porque me ofrecían un salario que para mí en ese momento era una locura, donde estaba trabajando en hardware y el otro salario era competitivo, pero no era tan competitivo como era el que me estaban ofreciendo. Y digamos que el Excel o el Google Sheet que hicimos, al final lo que decía era, bueno, ¿cómo me veo yo en un año? ¿Y cómo me veo yo en 5? ¿Y cómo me veo yo en 10 años? Y coger todos los factores a nivel económico, de lo que me gusta, de lo que... Porque claro, el factor económico es súper importante también. Uno, cuando tiene la fortuna de crecer y de hacer lo que le gusta, pues uno valora mucho eso, hacer lo que uno le llama como como decías vos, la llamita, esas ganas de hacer esto. Pero es que si no hay comida, si no hay plata, si no se paga lo básico, Claro. pues... Y ahí fue donde, digamos que con esa visión a largo plazo fue donde yo dije, yo quiero hacer datos.
También yo creo que es cuestión de balance. O sea, la economía es muy importante, pero quizás un trabajo que no le permite a uno tener vida por fuera del trabajo también es algo que uno tiene que considerar. O sea, no es solo la plata. No, y además también, más allá de, puede que ser que los dos trabajos te den dinero y que sean dos cosas muy diferentes, pero uno siempre, para mí es muy importante sentirme relevante en lo que estoy haciendo, o sea, que lo que yo vaya a hacer tenga un impacto o que al menos desde mi punto de vista esté impactando algo. Cuando yo estoy de pronto en algún proceso, en alguna compañía o algo que yo siento como que estoy haciendo esto como ¿por qué? Yo creo que es muy difícil uno encontrar la motivación día tras día de voy a volverme a sentar a hacer lo que sea que voy a hacer. Sí, es verdad. Bueno, Chris, y en esa primera etapa de tu vida profesional, ¿de pronto tuviste la oportunidad de tener a alguien que te acompañara en ese proceso, que hiciera como de tu mentor? Sí, de diferentes maneras. Como hubo personas que estaban ahí para enseñarme cosas técnicas, temas de manejo, temas de personal, personas ahí que me acompañaron más en lo emocional. Uno siempre yo creo que en su vida tiene como referentes y ayudas, sean los familiares, los amigos, compañeros de trabajo, o en este caso particular sí me acuerdo de varias personas que me apoyaron mucho, sobre todo en esas primeras etapas, donde uno no tiene como una perspectiva muy amplia, ¿cierto? No es capaz de ver, bueno, qué decisiones tomo o qué hago. Antes por falta de información y ahora por exceso de información. Es como que listo, voy y busco qué hacer y ahí me encuentro un mar horrible. Y uno siempre necesita como que alguien que ya ha pasado por ese proceso como que te diga, y mira, no perdas tiempo. O sea, métete por aquí, hace esto, aprende esto. Yo creo que para uno como esa persona que puede influir en la vida de los demás es muy enriquecedor porque uno aprende mucho también. O sea, revisitar esos conocimientos y revisitar esos procesos donde uno tiene que aprender a hacer, donde uno tiene que aprender a discernir qué caminos, qué cosas, o cómo enfrentarse a los problemas, le permiten a uno aprender otra vez y sobre todo ver como una persona que llega sin vicios, porque cuando uno lleva mucho tiempo haciendo las cosas, se vicia hacia un método, hacia una forma de hacerlas. Como una persona que no tiene esos vicios dice, ve, yo creo que lo podemos hacer así. Y cómo llega a una solución diferente, por un camino chévere, es muy bacano. Sí, no, y también tener la capacidad de uno estar dispuesto a reaprender y la humildad de que aun si uno está enseñando, a la persona a la que le estás enseñando siempre te están también enseñando de vuelta. Sí. Eso es súper importante. Bueno, y entonces la historia de ustedes, ¿cómo fue, Vale? O sea, ¿cómo entraste tú? Cuéntanos, o sea, ¿cómo fue todo ese proceso de que llegaste a hacer unas prácticas profesionales y luego te contrataron y más? Sí, el proceso era que yo estaba terminando mi carrera, estaba buscando prácticas, ojalá remotas, entonces yo empecé a mandar hojas de vida a lo loco. La ingeniería electrónica es una carrera muy hermosa, a mí realmente no me mató. Ok. Yo toda la carrera estuve muy enfocada en programación, muy enfocada más incluso en telecomunicaciones que en electrónica. Entonces cuando salí yo me fui por software, a hacer ¿qué? Lo que resulte. Literalmente lo que encuentre por ahí, a lo que me acepte en la hoja de vida voy a mirar. Por un conocido llegué a la empresa pues, en la que estamos. Cristian me llamó y me dijo, te voy a hacer una entrevista técnica. Y yo, listo, yo estoy lista, pregunte que estoy lista. Yo sabía Python, algoritmia, orientado a objetos, pero nada, absolutamente nada, a datos. Él me dijo, yo te veo muy bien, la prueba técnica, pues como de los ejercicios y todo esto que le mandan a uno, te fue muy bien, ¿cómo te va con el inglés? Y yo, pues, ¿qué te digo? Yo me defiendo, pero no soy la más experta. Y me dijo, te voy a hacer 2-3 preguntas en inglés. Yo no estaba lista para esa medio entrevista en inglés. Me acuerdo ahora, han pasado más o menos, sí, como 1 añito y medio más o menos, me dijo, ¿y qué haces cuando apenas te levantas? Y empiezo yo a temblar y a gallear una cosa, pero impresionante. Le respondí como pude y me dijo, listo, perfecto. Nosotros estamos dispuestos a enseñarte lo que tú necesitas aprender. Yo veo que vos tenés ganas, tenés las bases que yo necesito. Vamos a darle. Qué importante ese factor de no tener las ganas, pero yo creo que ahí se conviene un factor de la suerte y es que mucha gente a veces te dirá, uy no, tuvo súper suerte, pero es que tenías los fundamentos para poder que esa suerte en el momento en el que alguien te contactó, el referido pues que te llevó a la empresa, te llevó y que tenías lo suficiente como para, venga, yo no sé muchas cosas, pero me quiero ganar el puesto. Sí, incluso es lo que te decía, yo estuve muy enfocada en electrónica, en programación, no es muy común, o sea, es una de las líneas, pero la gente se va por microcontroladores, que es como
el fuerte de la carrera en sí. A mí no me encantó. Yo me fui por el otro lado. Entonces yo tenía unas bases de lógica de programación muy fuertes. Claro. Y yo creo que eso fue lo que él dijo, esta muchacha me sirve para algo. Entonces, obviamente, es lógica. O sea, no es lógica, es suerte de uno llegar al lugar al que tiene que llegar, ¿cierto? Son conocidos, son quizás momentos en la vida en los que uno está, pero yo creo que es importante también como el background de la persona. O sea, yo te puedo enseñar desde qué punto tengo yo el tiempo para dedicarte si no tenés absolutamente nada de conocimiento. Claro, tenías la materia prima, digámoslo así, para poder sacar adelante. Sí. Pero igual también, Cris, ahí te pregunto, hay un momento incluso de los equipos, de las compañías, en los que uno puede ser que o no tenga la filosofía de la empresa o no tengas el tiempo para construir un profesional, porque creo que ese es como el caso, ¿no? Que ya te toca irte como por alguien más senior, pero ¿vos qué opinas de eso? O sea... Sabes que yo ahí difiero un poquito porque yo siempre he creído que es mejor contratar juniors que seniors. Ok. Obviamente uno siempre necesita manos capaces. Ajá. Uno siempre necesita gente que tenga experiencia, pero yo he visto que los resultados son más exitosos en los juniors. Ok. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho del perfil de gente que uno busca. Digamos, hay un montón de psicología detrás de cómo uno busca candidatos. Hablando con la neuro de la empresa, hablamos que muchas veces cuando uno hace esas entrevistas uno busca personas con un perfil psicológico muy similar al de uno, porque ve similaridad, un montón de cosas. Pero yo creo, digamos, obviamente dejando esa parte de lado de que haya digamos que un propósito común o una forma de ver los procesos de forma común. Porque, por ejemplo, a mí algo que yo destaco mucho de Valen es que Valen es de esas personas que resuelve. Ok. ¿Cierto? Va a resolver siempre. ¿Cómo? Como encuentre. Y cuando empezó que tenía bases buenas de lógica, pero de pronto no de datos, o que tenía un enfoque diferente porque había hecho otros temas, ella resolvía. Y el truco es justamente esas soft skills o esa hambre de hacer las cosas, para mí, es lo que uno tiene que buscar a la hora de llevar gente por ejemplo, los equipos de trabajo en los que estoy yo, que suelen ser equipos de trabajo donde por X o Y motivo hay mucha exigencia, ¿cierto? Digamos que caemos a procesos muy críticos o a procesos muy visibles y eso suele ser muy estresante. Entonces, de pronto no es un ambiente donde cualquier persona que está en un nivel junior pueda llegar a desempeñarse de manera exitosa, pero son esos soft skills los que te dicen a vos, ve, esta persona tiene ganas de comerse el mundo, vamos a ayudarla. Vamos a facilitar un poco su proceso de crecimiento, porque al final no es uno, como decías, yo ayudé en un momento guiando, mostrándole, mira, por aquí vas a ahorrar tiempo, que yo creo que es el core de lo que estamos hablando acá, es justamente a nivel de tiempo, de cómo uno con una buena guía puede decirle a una persona, ve, ahorrate todo este proceso doloroso por el que yo ya pasé o por el que pasó la persona que me entrenó a mí, y saltate estos pasos. Igual yo creo que uno también tiene que ser... yo tengo dos teorías de los ingenieros sobre todo, y es que uno tiene que ser necio y perezoso. Y ojo que, sí, va a ser un debate, pero uno tiene que ser necio y perezoso porque al menos me pasa a mí que pues yo siempre quiero la forma más fácil de hacer las cosas, pero bien. O sea, no quiero decir que la forma más fácil es como la que menos tiempo me lleve, sino la forma que no me haga hacer esto mañana tantas veces. Pero segundo, yo creo que uno también tiene que ser necio en el sentido de que me parece muy bien que a uno lo lleven y que a uno le digan, venga, es que esta es la rutica y todo. Pero uno preguntarse, ¿y por qué? O sea, sí. Y no solo por qué, sino que también indagar y, venga, esta es la ruta, pero es que yo conozco esta y entiendo, o sea, te doy la derecha y te creo porque confío en tu experiencia de que ya sabes qué es lo mejor. Pero también creo que es muy importante como nunca perder ese poder de argumentar y dejar que te argumenten, porque creo que es la única manera como de construir el conocimiento. No simplemente como que, sí, así. Y entonces luego el día de mañana me preguntan, ¿por qué? No, porque es que Chris me dijo. No, eso no puede ser eso. Yo creo que esa rebeldía tiene que ser... Es que eso es lo que yo voy. Son unos soft skills. Claro. Son las personas las que tienen ese hambre. Y si a mí este man me ayuda, me cuenta una historia y yo confío en su criterio, pues... me está ahorrando tiempo, pero eso no quiere decir que yo voy a ir a comer, a tragar entero. Claro. No puede ser. Pensando porque es que, claro, todos somos seres humanos. Y yo he cometido muchos errores, pero es que llevo ya mucho tiempo trabajando. Y sabes que los errores son el pan de cada día en todos los trabajos.
Y para mí eso es incluso lo más valioso que te puede dar un mentor. Más allá de las cosas que veas, que esto se hace bien, es como que no te vayas por ahí, que yo por ahí ya me metí y me Sí. fue re mal. Ujú. Sí. Es más, no es tanto como decirle, mira, haga las cosas así, sino decirle, si vas a hacer esto, cuidado con esto. Y Claro. cuidado con Sí, esto total. otro. Porque te puedes meter en un problema, o te metes en un hueco y después salir de ahí es bien complejo. Y hay un tema muy particular de ingeniería de datos. Eso yo creo que es algo que, pues que yo cuando hablaba con Valen en su momento, fue súper clave, y es que uno tiene que ser muy cuidadoso en este negocio porque los errores son muy caros. Miles de dólares en Unos una cuantos query miles mal. de dólares en En una un query clic. mal ejecutada. Sí. Sí, y qué susto cuando no le llegan. ¿Qué conexión usaste para ejecutar Ay, este? Dios Uy, mío. sí. Empieza uno de una marearse. Y así uno sepa que la puso bien, uno se Claro. anervia y uno, ay. Sí, claro. ¿Será No, que y eso metí es yo aquí la plata. mano? Eso es, sí, al final es mucha responsabilidad, y esa responsabilidad se refleja en plata y no. ¿Te pasó alguna vez, vale, que cometiste alguna, pero fuerte? Fuerte, no. Ok. Pero yo creo porque Cristian siempre, o sea, yo al inicio era muy miedosa, mucho. Entonces yo iba a hacer algo que no había hecho nunca y yo me aseguraba de hacerlo con la autorización de él. Porque es muy cierto lo que él dice, que yo resuelvo. Bien o mal, resuelvo. Cuando no tengo las herramientas, pues seguramente no es la mejor manera de hacerlo, ¿cierto? Pero cuando yo sabía que eran cosas que de pronto, que es lo más común, que las cantidades de datos son una cosa loca, yo decía, no, espérate, voy a preguntar. Y él puede como dar fe de que todos los días le escribía a Cristian, acuérdese de mí, Cristian, tal cosa. ¿Por qué? Porque yo llegué, yo creo que la mejor descripción es a una manada de lobos. Todos estaban súper ocupados, resolviendo un montón de cosas, y yo era una bebecita que no sabía nada que hacer, que me daba miedo coger todo, y yo decía, bueno, hago esto, no hago esto, todos los días, Cris, acuérdese. Y él con el agua hasta el cuello, y Sí. yo, Cristian, acuérdese de mí, Cristian, por la noche, y él siempre me sacaba 5 o 10 minuticos cuando terminaba pues de hacer todo. Yo le decía lo que había hecho en el día, y él me decía, sí, listo, todo bien, hágale. Siga. Entonces yo creo que por eso, al inicio, no metí como la mano tan feo. Ya después, cuando uno hace y consulta, porque yo todo el tiempo él me decía azul, y yo, ¿y azul por qué? Amarillo, no, pero es que yo busqué y esto dice que es así, y entonces él ya con su experiencia y con sus conocimientos me decía, sí, en los libros es así, pero pasa esto y esto en este caso particular, porque obviamente los libros no tienen la práctica y la experiencia que tiene la gente. Pero sí, estuve a punto muchas veces. Eso sí, seguro. Y esos son los valiosos, o sea, que te digan cómo funciona de verdad la vida. Porque es Sí, que en claro. serio que uno sale de la universidad e incluso puede salir de trabajos en los que es como muy diferente lo que se hace, o es tan superficial lo que hacías, que pues no te importaba si por ejemplo tirabas una query que estaba muy mal optimizada porque no iba a ser un costo significativo. Pero por ejemplo cuando estás manejando Big Data, pues si no optimizas bien las cosas, cuesta y bastante. Sí, total. Había algo muy importante que yo muchas veces le dije a Cris y a otras pues, personas que han estado como ayudándome en mi camino, y es que puedo llevar un mes haciendo algo, y yo le decía, listo, sí, yo entiendo qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, cómo funciona por debajo, cómo hace esto para funcionar, porque claro, uno está como un nivel más arribita y uno dice, no, pues sí, tiro una query y ya está, pero ¿y esto a quién afecta? Y por debajo las máquinas que están haciendo para que esto se pueda hacer. Yo creo que si uno se hace ese tipo de preguntas, evita generar errores de pronto muy grandes, y como que tiene uno la capacidad de aprender cómo, por qué caminos me tengo que meter, si entiende la base, que creo yo es lo más importante. Y esas preguntas, Cris, son las que yo creo que hacen dar más ganas de enseñar, ¿no? Ahí voy a tocar algo que dijo Valen, y es, yo estoy aquí porque digamos que yo fui el primero que tuvo la fortuna de trabajar con Valen cuando llegó a la empresa, que de pronto no tenía un montón de experiencia, sobre todo con temas de datos, pero es un proceso que no solamente fue las interacciones que tuvimos Valen y yo, porque como ya lo decía, tenía un montón de chicharrones también en su momento. Yo no podía hacer el 100% del tiempo. En su momento. y yo creo que mi rol más
que un mentor en su momento era como ser como ese backup, porque uno tiene que tener un backup cuando está empezando. Decir, ve, si yo cometo un error, esta persona me va a ayudar a verlo antes. Claro. O si yo de pronto hago algo que no es, esta persona me va a ayudar a limpiar ese proceso. Y también es muy importante, yo creo, que no sea solamente un feedback negativo, sino feedback positivo. Claro. Porque eso refuerza mucho cuando uno ve que las personas hacen las cosas bien, cuando llegan con ideas brillantes, cuando llegan con soluciones ingeniosas, cuando quieren hacer las cosas diferente, cuando se empiezan a preguntar el porqué de las cosas. Eso es algo que uno tiene que fomentar mucho en los equipos de trabajo. Porque yo, la verdad, digamos que por mi forma de ser y por el acercamiento que tuve con el tema académico, ya entendí que hay formas de construir esos equipos y para mí lo que uno tiene que construir base es la confianza. Y es la confianza de que voy a hacer y tengo alguien que me va a ayudar a revisarlo, porque de nuevo, todos somos seres humanos, todos cometemos errores, nuestro código no es perfecto, pero hay alguien que está ahí y que va a sacar el tiempo, lo va a revisar, me va a dar feedback. Y en mi caso en particular, cuando lo hago con chicos junior, trainees, con otros senior, cuando yo soy la persona que está ahí aprendiendo de otro, digamos que lograr ese vínculo de decir, ve, yo te puedo hablar a vos de manera transparente, yo me puedo expresar, puedo dar mis ideas, y es un ambiente seguro, sano, donde sé que vamos a tener una discusión fructífera, sea que yo no tenga la respuesta, pero yo quiero entender el porqué y dar esos espacios donde uno pueda llevar al debate, decir, ve, es que no entiendo, o es que no, eso a mí no me parece. Eso es muy sano, obviamente desde el respeto, pues. Sí, siempre. Claro. Pero eso es muy sano y es muy enriquecedor para todos. De nuevo, hoy todo el mundo de pronto dice, el caso de Valentina es un caso de éxito, porque realmente lo es. Dentro de la compañía creo que Valentina es un caso de desarrollo profesional muy, muy visible, pero para uno como parte de ese proceso, como en su momento, como dicen ustedes, como mentor, es también muy enriquecedor, porque sabe uno, qué chévere esas discusiones que tenían, qué montón aprendí, y no solamente en lo técnico, también en los temas de soft skills, los temas de cómo hablar, los temas de cómo comunicarse. Creo que Valen ha notado que también en los últimos años he mejorado mucho en la forma de hablar, pero es por lo mismo, por la interacción que tiene uno con las personas, por ese espacio y por esa confianza que le entregan a uno también ellos porque claro, si un chico llega a mí a decirme, Chris, ¿qué hago? Es porque confía en mi criterio. Claro. Y si uno no sabe, parce, no sé. Para mí no hay nada más bacano que decir una persona, yo no sé, lo busquemos. Claro. Venga, averigüemos. Y justamente esos vínculos. Por ejemplo, yo sé que si el día de hoy tengo que ir a revisar una de las ETLs o tengo un proceso donde tengo que contar con algo de lo que hizo Valen, está en otro equipo, está en otro proceso, pero yo voy y le toco la puerta y le digo, hey Valen, regálame 15 minuticos para que hablemos de ese tema. De una. Se sienta uno porque hay una relación de confianza, de amistad también, porque ya pues con los años ya, sí. O sea, ha sido mucho tiempo, ha sido muy charro porque Valen es como una hermanita, es como una hermanita menor. Todo el mundo me dice a mí que Valen es como mi hermanita menor, pero ha sido más un proceso de encontrarse una persona, desde mi perspectiva, que tiene esas ganas de comerse al mundo, que tiene ese enfoque claro de yo quiero hacer las cosas bien, de yo me cuestiono, de yo soy muy afortunado al llegar a esos procesos y soy muy afortunado también de ser yo justamente el que tiene la oportunidad de conocer personas así de brillantes, porque de nuevo, digamos, hablando un poquito de lo que vos me preguntabas antes, para mí es mejor o es mucho, me aporta mucho más trabajar con juniors en el día a día, aunque con seniors las discusiones son súper enriquecedoras y son debates muy profundos, pero con los juniors es que se rompe ese esquema. No tenemos todos una visión y estamos hablando de diferencias filosóficas en cómo hacer las cosas, sino que con los juniors es más de yo no creo que eso sea así, por esto y esto y esto. Eso no cuestionarse. Y también te pueden hacer cuestionar las bases del conocimiento. Claro. Que para ti ya deben ser pan de cada día, pero eso es algo que uno no puede caer en ese error de creer que eso que escuchó, que leyó hace 5 o 6 años es una Biblia, eso está escrito en piedra. Eso es un error. Ese es otro tema lindo de tener personas con las cuales comenzar estos procesos, y yo no les puedo contar la misma historia que le conté a Valen hoy a una persona que tengo a cargo. Yo tengo que ir a buscar, refrescar mis conocimientos, construir más conocimiento y decir, venga, empecemos desde acá. Yo creo que eso es siempre algo que tiene que estar presente, y es una carga de humildad en todo lo que uno hace. Y aquí, hablando de mentores, a mí me parece importante también el tema de los maestros emocionales. Cuando algo te
te genera como choque con otra persona, algo no te gusta tanto de esa persona, usualmente es porque algo estás reflejando de él en ti. O sea, algo que hace él te choca, pero usualmente lo encuentra uno también en uno. Entonces, yo desde que escuché eso, siempre que alguien no coincido con él o algo, me pongo a pensar, ¿cuándo hago yo este tipo de cosas? Siempre uno tiene que estar abierto a que estamos siempre con oportunidades de mejora. Yo siento que, como Chris decía ahorita, yo creo que él y yo conectamos desde el primer momento en el que yo llegué a la empresa. Yo siento que él técnicamente me enseñó muchísimas cosas. Hasta el día de hoy todavía me sigue enseñando. Pero yo creo que sobre todo me enseñó en cómo tenía yo que aprender a hablar, a preguntar, a levantar la mano, a muchísimas cosas que eso solo, creo yo, lo enseña la experiencia, porque yo toda mi vida he sido muy respetuosa y el ser irrespetuoso con una persona no tiene que ver con tengo que aprender a preguntar. También es desde el ejemplo, o sea, desde el ejemplo, y aquí les voy a contar una historia de ustedes dos que no conocen. ¿Cómo? No, mentiras, yo viéndolos desde afuera en ese rol, y yo me acuerdo que yo he tenido la posibilidad de trabajar con Vale, no con Cristian, digamos lo que par de conversaciones hemos... Allá va. Ay, Dios mío, que se nos viene. Hasta luego. No, mentiras. Pero he tenido la oportunidad de trabajar con Vale. Yo antes pertenecía a otro equipo y luego me uní con el equipo de Vale. Cristian en ese momento justo salió del equipo. Uh-huh. Y ahí, en la primera reunión que tuvimos, Cristian ya estaba en otro equipo hace 1 o 2 semanas. Pero toda la reunión, yo estoy al lado de Valentina y toda la reunión ella estaba en un Zoom, que estaban callados y solamente se hablaban por el chat. O sea, Valentina en realidad no estaba en la reunión física, sino que ella estaba con Chris virtual. Sí. Y Chris le estaba ayudando a hacer un proceso paso por paso, como que venga, esto no me da... O sea, creo que es algo que nunca se rompe. Y es que incluso ya tú no tenías, ni Chris no tenía ninguna responsabilidad con Vale, ni con el equipo, ni nada. Pero estaba ahí, como decían ahorita, soportándola. Pero es que es muy sencillo. Yo no tenía ninguna responsabilidad con el equipo, pero tenía un parcero embalado. Sí, exacto. Total. Es que esa es la vuelta. Uno tiene un parcero embalado, uno le ayuda. Claro. Esté donde esté, pues porque son los parceros. Claro, ¿no? Y a la larga el proceso es de todos, ¿no? O sea, no todos tienen la posibilidad de tener ese respaldo. Así sea de un amigo, de un compañero, de un mentor. Y yo creo que eso como decían ahorita, lo potencia a uno, lo llena de confianza y uno sale con esas ganas que decía ahorita Chris de comerse el mundo. Pero ya no es solamente tengo ganas de comerme el mundo, sino que me están ayudando a creer que sí lo puedo hacer. Parce, sabes que eso es una cosa que tienen muchos los chicos hoy en día, parce, no se creen lo que son capaces de hacer. Y uno como líder tiene una responsabilidad. Cuando uno es líder de un proyecto, tiene una responsabilidad mayor. Y es justamente potenciar eso, que la gente se crea capaz de hacer las cosas. Porque yo he visto gente supremamente capaz bloqueada por unas bobadas de autopercepción, por bobadas que son de no, es que me da miedo. Y esa construcción de ese lazo de confianza es lo que permite que la gente, yo creo que florezca, porque uno no es responsable del éxito de las personas, uno simplemente es un observador más, pero es como si uno pudiera ver esa película que se está llevando a cabo y poder gritarle al actor y por ahí no. Uh-huh. Claro. Pero son realmente ellos los que están haciendo las cosas, porque de nuevo uno empieza así, la pregunta que os hice al inicio, ¿qué mentores tuviste vos? Personas que pasaron por lo mismo. Personas que me ayudaron a llegar hasta el punto en el que estoy hoy, que me ayudaron dándome consejos, ayudándome a tomar decisiones, ayudándome a replantearme qué quería yo en lo laboral, sobre todo en ese momento en el que tenía que moverme de área, que es una cosa supremamente rompedora y que es uno de esos miedos grandes de tengo que volver a empezar. Tener esos espacios donde uno puede hablar, donde uno puede compartir, lo enriquecen mucho. Y hay una frase muy curiosa que es que uno debe ser el senior que quería cuando era junior. O se convirtió en lo que juró destruir. O se convirtió en ese monstruo. Y eso es justamente, llegar a ese punto es simplemente para darle la oportunidad a personas que hagan eso mismo. Porque el mérito completamente lo tiene Valen y su proceso, de nuevo, yo insisto que es un proceso muy exitoso porque el crecimiento ha sido muy rápido en lo técnico. Además yo que ya lo veo externamente y justamente fue muy curioso porque claro, es 1 año y medio, pero estuvimos ¿cuánto? 4 meses, 3 meses a muerte, a tope. Y en esos 3 meses, digamos que uno ve el potencial, uno ve lo que la gente está haciendo, pero es que la mayoría del tiempo ha sido ella sola o con otras personas. Claro.
Entonces es más como, bueno, cómo uno construye esos espacios de seguridad y cómo uno va a decir, vea, dele para adelante que usted es capaz. Y ya los pelados salgan adelante. Entonces es muy chévere, al menos desde mi perspectiva, poder ver eso porque, como te decía, es una lección de humildad muy grande, ¿no? Decir, me toca reaprender un montón de cosas, pero es una satisfacción muy grande ver que hay gente con la que uno comparte, logra cosas bonitas. Eso es muy chévere, eso es muy, muy, muy chévere. Y no solamente, sí, claro, y no solamente a nivel laboral, porque claro, cuando una persona tiene esa actitud de me voy a comer el mundo, digamos que sus victorias no quedan solo en el ámbito laboral, de cambio de proyecto, de hago tal cosa, sino que ya recuerdo mucho cuando Valencia iba a mudar, que éramos con otro parcero viendo, o sea, nosotros todos enchicharronados y terminábamos de camellar y en la noche nos podíamos hablar por WhatsApp y a revisar, bueno, entonces qué casas hay. Sí. Porque éramos ya parceros como que, bueno, ¿en dónde está? Si está, no, está Trino, no sé qué. Y ver ese crecimiento, al menos de mi perspectiva, ha sido muy lindo porque es una parcera que yo quiero mucho, la veo crecer, veo que en su desarrollo profesional es supremamente exitosa, veo que tiene gente muy calidosa al lado con la que puede compartir y tener discusiones muy interesantes. Y esas son las cosas que uno le enriquecen la vida. Es como ver, qué rico, las personas con las que he compartido les está yendo bien, están aprendiendo, están haciendo las cosas. ¿Por qué no en un futuro van a ser líderes míos? Uno no sabe, la vida parece que le corresponda. Y justamente, si yo llegara a volver a ese equipo, yo no querría volver como líder, porque ya hay gente que está como líder. Yo quisiera llegar a ser parte a través del equipo, volver a estar con los parceros. Es un poquito difícil por las responsabilidades que le tocan a uno, pero saber que uno tiene un espacio ya con ellos trabajando, donde se siente cómodo, donde disfruta, donde con los pelados uno puede tener discusiones técnicas supremamente profundas y son discusiones muy chéveres. Y además de eso, tener un proyecto donde estás retado, estás haciendo las cosas y estás cómodo, yo creo que es el objetivo de todos como profesionales. Porque al final vos compartís demasiado tiempo con la gente con la que trabajas, demasiado tiempo. Si vas a la oficina, compartís más tiempo con ellos que con tu familia. Claro. Totalmente. Y tener un espacio sano es supremamente importante. Y que admires a las personas a tu alrededor, porque Sí, si no... Importantísimo, sí. Súper potente el tema que hablamos hoy y quiero cerrar con un par de preguntas, una para cada uno. Vale, ¿qué crees que es lo que más rescatas o ese punto que tú dices, uy, esto me cambió la vida con Chris o con mi mentor? Yo siento que lo que él estaba diciendo ahorita de que el crédito es totalmente mío, eso no puede ser más falso. Mucho es de la persona que quiere aprender. O sea, yo estaba en las reuniones con él y con muchos otros que son seniors y yo cada palabra que no entendía la escribía. Iba, me quedaba, o sea, yo terminaba de trabajar, yo estudiaba y trabajaba. Yo terminaba el horario laboral, hacía lo que tenía que hacer de la universidad y después me quedaba buscando todo lo que yo no había entendido. ¿Qué era? ¿Para qué era? ¿Cómo se usaba? Así en la siguiente reunión. ¿Sabías? Yo sabía, ¿cierto? Entonces, es mucho de poner de parte de uno, pero es fundamental tener a alguien que te diga, sí está bien. No, mira, intenta por aquí. ¿Y qué te parece si esto? Entonces yo creo que Cristian a mí me guió en lo técnico, me guió... bueno, hay otro punto muy importante y es que este era mi primer trabajo. O sea, no solo en datos, sino el primer trabajo. O sea, yo había acabado de salir de la universidad. Entonces él me guió en lo técnico, me guió en las habilidades blandas, me guió en qué estudiar, porque yo le preguntaba, decime por dónde empiezo, tengo que aprender Hadoop, tengo que aprender qué es lo importante. Y él me decía, ándate por aquí. Esas cosas quizás yo sola lo hubiera podido haber hecho. En 1 año y medio, jamás. Claro. Nunca. O sea, necesitaba mucho más tiempo para yo llegar, yo creo que a la mitad del camino que Cristian realmente me ahorró. Como la frase por ahí, de pronto solo llego más rápido, pero acompañado llego más lejos. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que en todo, o sea, Cristian literalmente me ayudó a mí a cambiar mi vida en todos los aspectos, no solo en lo técnico, sino que me enseñó un montón de cosas, un montón, que yo puedo decir que profesionalmente es la Valentina que yo soy hoy. Obviamente fue pues al inicio, yo ya después trabajé un montón, sí, el crédito también es de la persona que está aprendiendo, pero el mentor, o sea, es tuyo, dígalo, el crédito es también mío, es mío. También eso. es mío, pero el mentor de verdad que hace una diferencia fundamental. Excelente, bueno, y Chris, si tuvieras que hacer algo diferente, ¿qué harías? ¿Qué no le enseñarías o qué camino elegirías diferente? Pregunta difícil. Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque yo
todo lo que he hecho, lo he hecho desde mi contexto en el momento que tengo y siempre intentando hacer lo mejor por las personas. De pronto no hubiera perdido tanto tiempo al inicio con entrenamientos porque me di cuenta tarde que era capaz de muchas más cosas. Entonces de pronto en un principio la tuve haciendo cositas, como viendo, y yo creo que estaba lista para despegar desde mucho antes. Mundial y eso de le hubiera... Me puso a hacer un mundial de fútbol. Todavía lo tengo. Pero sí, mi aprendizaje fue de pronto leer mejor esos tiempos, porque cuando ya empecé a trabajar con temas ya productivos, ya en el proyecto, ya quería. Hace mucho rato quería empezar a trabajar con esas cosas. Entonces, ¿qué hubiera hecho diferente de pronto de eso? Soltarla al ruedo más rápido porque ella tenía las herramientas. De pronto uno por cuidar a las personas, de pronto no las tira al ruedo tan rápido, pero ese proceso de dejarlos construir, de pronto no ser tan paternal en ciertas cosas, sí aprende uno de eso. Y también de pronto que hay otro tipo de personas que sí necesitan esa protección. Es más como leer muy bien los perfiles, los tiempos, la visibilidad del proyecto, porque claro, yo no puedo dejar que un junior, por más ganas que tenga de comerse el mundo, quede expuesto ante un cliente, o sea, ni por el barraco. Bueno, no, muchísimas gracias, fue un placer tenerlos aquí en La Hora del Tech. La verdad es que es un tema que me encanta y para todos nuestros oyentes voy a dejar aquí como una conclusión, y es que de verdad, si tienen la oportunidad de tener un mentor en su vida para el tema que sea, emocional, financiero, créanme que hay personas que ya recorrieron el camino que ustedes están pensando, y si pueden encontrarlo, aprovechenlo 100%. Y si usted también tiene la oportunidad de ayudarle a alguien a que acorte su camino, créanme que la vida se los va a devolver siempre. Y bueno, gente, esperamos que les haya gustado este episodio. Conocimos a dos personas que la verdad tienen una trayectoria en la industria del tech muy bonita, y esa es la idea de este podcast, que siempre nos quedemos con un mensaje al final, y por qué no, y sentirnos identificados con alguna de las personas que hablamos aquí, porque sé que estamos teniendo muchas veces los mismos problemas. Recuerden comentarnos en las redes sociales, en la página de South Meridian, y decirnos de pronto qué tema quieren que tratemos en la próxima, de pronto si quieren algún invitado o cualquier otra cosa que nos quieran comentar. Hasta la próxima. Tomaba café,